Ven, Señor Jesús, nuestro ministerio de consolación. Ánimo, Dios viene para su iglesia antes de lo peor. 1 Terasegundo. 4. 18. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. El tiempo de la tribulación es cuando la ira de Dios va a ser derramado sobre la tierra y sobre sus habitantes. Versículos que prueban la idea del rapto antes de la tribulación. Romanos 5. 9. Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. 1 Terasegundo. 1. 10. Y esperar del cielo a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. 1 Terasegundo. 5. 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo. No hay mención de la Iglesia en la Biblia durante el tiempo de la tribulación. En Ab 4. 1, la Iglesia sube arriba y no hay más mención de ella hasta Ab 19 y 20. 2 Terasegundos. 2. 7,8. 7 Porque el misterio de iniquidad ya opera, solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. 8 Y entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. La Iglesia verdadera de Dios con el poder de lo alto es lo que detiene la magnitud de iniquidad que va a ser derribado sobre este mundo. Entonces, vemos que el rapto es el acontecimiento que permite el inicio de la tribulación. Las bodas del Cordero. Ab 19, 7,8. 7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han venido las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. 8 Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la justicia de los santos. Es mi punto de vista que las bodas del Cordero van a suceder en el cielo con Cristo mientras que la tribulación ocurre en la tierra. La tribulación es mayormente una manera de tratar con Israel, aunque todo el mundo va a ser afectado. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Sexualidad redimida. By Wilbur Madera Rivas. Sumari. Vivamos nuestra sexualidad de acuerdo con nuestra redención. Hace varios años, en una ocasión, un expositor estaba compartiendo una enseñanza con un grupo de jóvenes y nos mostró una rosa blanca recién cortada. Todos quedamos atentos admirando la belleza de la flor. De pronto, sin aviso y con un movimiento abrupto, empezó a frotar sus manos con la flor en medio de ellas, básicamente haciéndola pedazos. Luego nos mostró lo que quedó de la flor y nos dijo: esto es lo que el ser humano ha hecho con el regalo divino de la sexualidad. Por supuesto, todos quedamos sin palabras ante esa representación tan gráfica de lo que el pecado ha causado en nosotros y nuestra sexualidad. En el principio, Dios creó todo lo que existe en el cielo y en la tierra y lo hizo todo bueno, bueno en gran manera. Así que Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza y lo creó en la variedad de dos sexos bien definidos y determinados. Dios hizo al ser humano como varón y como mujer. No había ambigüedad ni confusión ni disforia. Todo estaba perfectamente definido y claro por el diseño del Creador de todo. Pero, tristemente, Génesis 3 sucedió en nuestra historia y cuando el ser humano se rebeló contra su Creador, todo lo hermoso y bello como Dios creó la sexualidad humana fue distorsionado y mancillado con el pecado. Desde entonces tenemos que hacer una distinción en los asuntos sexuales. Tenemos que hablar de la sexualidad de acuerdo con el diseño de Dios y de la inmoralidad sexual. Aunque el sexo no es algo malo en sí mismo, Dios lo creó, lo diseñó y estableció por causa del pecado ha sido distorsionado y es muy probable que al leer la Biblia nos quedemos con la impresión de que Dios está en contra del sexo, pero nada podría estar más lejos de la verdad. Dios hizo todo para su gloria y la sexualidad humana no es la excepción. Así que desde nuestra cosmovisión bíblica el sexo de acuerdo con el diseño de Dios es algo que le glorifica y la inmoralidad sexual todo lo que se sale de su diseño le ofende y le deshonra en gran manera. Por eso las advertencias y mandamientos que encontramos en la Escritura que parecieran estar en contra del sexo no es contra el sexo de acuerdo con el diseño, sino en contra de la inmoralidad sexual. Por ejemplo, consideremos Hebreos 13. 4 LBLA donde dice: sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Este texto nos dice que hay dos maneras de vivir la sexualidad.
una que es honrosa y la otra que será objeto del juicio de Dios. Una se vive de acuerdo con el diseño de Dios en el matrimonio y la otra se sale del diseño de Dios y se practica en inmoralidad y fuera del cobijo del matrimonio bíblico. Dios circunscribió las relaciones sexuales al matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero, como vimos la semana pasada, el ser humano por el pecado ha extirpado el sexo de su contexto santo y se ha desatado todo el incendio de inmoralidad sexual que va dejando una estela de destrucción, caos y muerte. La lista es larga: adulterio, relaciones sexuales premaritales, homosexualidad, transgenerismo, violaciones, abuso sexual, acoso sexual, bestialismo, voyerismo, necrofilia, pederastia, exhibicionismo, enfermedades de transmisión sexual, pornografía en todas sus variantes, prostitución, lujuria, pensamientos lascivos, deseos desordenados, confusión de la identidad sexual, conversaciones de doble sentido, bromas con contenido sexual, etc. etc. Todo lo precioso que es el sexo creado por Dios ha sido reducido a un caos desordenado que tanto sufrimiento trae al ser humano. No obstante, la Escritura no cierra el caso en este punto, sino, nos trae buenas noticias. Dios no nos dejó en nuestra miseria autoprovocada, sino nos envió la solución a nuestro más grande problema. Hay buenas noticias debido a la obra de redención en Cristo Jesús por su vida, muerte y resurrección, y porque con esto reconcilió todas las cosas con Dios, podemos experimentar renovación real incluso de nuestra sexualidad quebrada y distorsionada. En Cristo somos una nueva criatura y todas las cosas son hechas nuevas. Así que hay verdadera esperanza de experimentar el poder del Evangelio renovando lo quebrado en nuestra sexualidad por el pecado. Los que están en Cristo no tienen por qué vivir en la inmoralidad con una sexualidad distorsionada, sino pueden vivir en una sexualidad redimida por Cristo Jesús. Por la fe y la gracia del Señor, podemos centrar nuestros corazones en la gloria, en la verdad y en el conocimiento del Señor para caminar en un camino de renovación y santidad en la sexualidad. Por eso, si estamos en Cristo, podemos y debemos vivir nuestra sexualidad en pureza y santidad, alejándonos de todo aquello que se aparta del diseño del Señor. Si somos hijos de Dios, vivamos nuestra sexualidad de acuerdo con nuestra redención. Y para seguir reflexionando en nuestra sexualidad redimida por Cristo, consideraremos un pasaje en 1 Corintios 6. 9 a 20. La ciudad de Corinto era conocida, entre otras cosas, por la vida de libertinaje sexual de sus habitantes debido a la adoración pagana a sus dioses. Como parte de los rituales se practicaba la prostitución en esos templos paganos. En fin, en Corinto la perversión sexual era muy evidente y normalizada. Tal parece que la iglesia joven de Corinto no pudo sustraerse del todo de esta mala influencia y el apóstol Pablo se ve en la necesidad de recordar a los santos de Corinto que ellos habían sido redimidos de todo eso y que debían y podían vivir de una manera muy distinta a como solían vivir en su pasado antes de Cristo. Por eso, este pasaje es muy apropiado para considerar nuestra sexualidad redimida, nuestra sexualidad ahora que estamos en Cristo. 1 Corintios 6, 9-11 comienza diciendo: ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo comienza hablando de una gran realidad: los pecadores no pueden heredar el reino de Dios. Esto es muy importante. Nadie que esté fuera del cobijo de Cristo puede enfrentar el juicio de Dios y ser aceptado como digno del reino de Dios. Y se menciona una lista de pecados escandalosos, varios de los cuales son de índole sexual: fornicarios, adúlteros, pervertidos sexuales y sodomitas. Todas estas categorías nos muestran todo tipo de pecado sexual, sea de naturaleza homosexual o heterosexual. Todo lo que se aleje del diseño de Dios entra en estas categorías. Pero notemos que no solo se mencionan pecados sexuales, sino otros pecados que muchas veces no consideramos tan escandalosos, tales como idolatría, avaricia, borrachera, calumnia y estafa. Como que estos pecados no ocuparían los titulares de nuestras publicaciones, no así los anteriormente mencionados. Pero vemos que tanto esos pecados que solemos señalar con mayor severidad,
Están en la misma lista con otros pecados que a veces consideramos culturales o normales. Pero aquí vemos que el resultado es el mismo. Nadie que practica estos pecados como estilo de vida puede heredar el reino de Dios. Y ahí cuando todos nos sentíamos perdidos hay una pequeña frase que cambia el panorama, dice. Y eso eran algunos de ustedes. Nota que habla en pasado. Eso solían ser algunos de ustedes. Eso quiere decir que ya no son así. Quiere decir que han experimentado una renovación especial en Cristo. Eso quiere decir que ya no tienen que vivir como solían vivir. Quiere decir que son una nueva creación. Y que aquella sexualidad distorsionada a partir de que están en Cristo es una sexualidad redimida. Esto debe traer mucha esperanza a nuestros corazones necesitados en medio de la lucha en el aspecto sexual. Todos tenemos algún tipo de lucha en este aspecto. Algunos las tenemos más fuertes que otros, pero la verdad de la que partimos es que ahora en Cristo debemos ver estas cosas como algo del pasado. Eso éramos algunos de nosotros. Ya no te sigas identificando con tu pecado, sino ahora identifícate con Cristo. Es tu nueva identidad, y el texto sigue recalcando la realidad de nuestra identidad en Cristo. Hemos sido lavados, santificados, justificados y tenemos la presencia bendita del Espíritu Santo. Es una nueva vida caracterizada por haber sido lavado de tus pecados por la sangre de Cristo, haber recibido la justicia o rectitud de Cristo a tu favor, estar en un proceso de renovación plena de día en día y contar con la presencia y dirección del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué más necesitamos? Esta es nuestra nueva identidad. Ya no somos lo que solíamos ser. En Cristo ya no eres adúltero, fornicario, sodomita o pervertido sexual, ahora eres puro, santo, justificado y templo del Espíritu de Dios. Este es el punto de partida para ir hacia la victoria sobre el pecado sexual en nuestras vidas. Dejemos de vernos con la identidad previa a la redención en Cristo, eso éramos, y comencemos a vernos y convencernos de que la obra de Cristo es real para con sus hijos y Él nos purifica, justifica, santifica y llena de su Espíritu. Habiendo establecido esta realidad de la identidad de los hijos de Dios, ahora el apóstol se dedica a combatir el problema de los corazones de los corintios. Habían caído en ciertos errores que los llevaban a vivir en el aspecto sexual como si no fueran nueva creación en Cristo. Los corintios habían mal entendido una enseñanza del apóstol Pablo sobre la libertad cristiana. Pablo les había enseñado que Dios hizo el estómago capaz de comer todos los alimentos y que podían comer de todo con acción de gracias. Esto era por las restricciones en cuanto a la comida en la que insistían los judíos. Pero ellos, llevando este principio de libertad, lo aplicaron, a su conveniencia y por la influencia cultural, al asunto del cuerpo y el sexo. El versículo 13 nos dice: los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, así es, y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. La lógica de los corintios era esta: así como el estómago fue hecho para la comida, así también nuestro cuerpo es para el sexo. Así como podemos comer de todo con el estómago que Dios nos dio, así también podemos experimentar cualquier tipo de práctica sexual con nuestro cuerpo que Dios nos dio. Había que recordarles a estos cristianos que, si bien Dios dio libertad para poder comer de cualquier tipo de alimento, el asunto del sexo estaba en otra categoría. No podían ponerlo todo en el mismo casillero. El apóstol les aclara: de ninguna manera, el cuerpo no es para la inmoralidad sexual. No pueden hacer con su cuerpo lo que les dé la gana. Su cuerpo es para el Señor, para que lo administren como Dios quiere y manda. El único sexo que pueden practicar es el que glorifica a Dios, lo que es de acuerdo con su diseño y voluntad, no la inmoralidad sexual. Los corintios habían llegado al grado de ir con prostitutas y pensar que no le estaban dando un uso pecaminoso a su cuerpo. Después de todo, pensaban, el cuerpo lo destruirá Dios. No es tan importante, puedo hacer lo que quiera. Pero el apóstol aclara que el cuerpo es tan importante que va a ser resucitado por el poder de Dios. 1 Corintios 6, 14. Con su poder Dios resucitó al Señor, y nos resucitará también a nosotros. En tu sexualidad redimida no puedes tratar o pensar que puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras, total es algo desechable. Pablo responde: de ninguna manera. El cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino es del y para el Señor.
Este cuerpo que desprecias experimentará el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, como entonces lo vemos y lo tratamos de esa manera tan deplorable.